Muy buenas tardes. Ingeniero Juan Planel Fernández, rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Su Eminencia, Cardenal Gregorio Rosa Chávez, distinguido expositor de esta jornada. Profesor Francisco Blanco, vicerrector académico. Padre Miguel Ángel Keller, vicario pastoral de la Arquidiócesis de Panamá y decano de la Facultad de Humanidades y Teología. Señores vicerrectores, autoridades académicas y administrativas, docentes, estudiantes, invitados especiales, damas y caballeros, la Universidad Católica Santa María la Antigua le da la más cálida y cordial bienvenida a las Jornadas Teológicas Santa María la Antigua, en su versión número 16, en el marco del 50 aniversario de la publicación de la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI. Para dar inicio a esta sesión inaugural, vamos a escuchar al ingeniero Juan Planel Fernández, rector magnífico de esta casa de estudios, quien nos compartirá un mensaje. Buenas noches a todos y todas. Mensaje breve, como corresponde. Me toca dirigirles unas palabras a nombre de la comunidad universitaria y quiero hacerlo recordando la importancia que tiene esta actividad de las jornadas teológicas para nosotros como Universidad Católica de Panamá. Esta mañana, cuando preparaba la agenda de la semana, me preguntaba cuál es el sentido de todo el esfuerzo que ponemos en conservar esta institución. No se trata de mantener funcionando una empresa para generar ganancias, pues aquí no hay accionistas que la reciban. Tampoco se justifica por el simple hecho de otorgar títulos profesionales, pues hay 40 otras universidades en Panamá que lo hacen. Es posible que no con la calidad con la que nosotros lo ofrecemos, pero son con aceptables resultados para una sociedad que aspira, en todo caso, a formar un recurso humano empleable. Entonces, ¿para qué nos rompemos la cabeza año tras año tratando de alcanzar un punto de equilibrio en las finanzas y un uso eficiente de los recursos materiales y humanos? ¿Para qué esta estructura administrativa, que casi parece un ministerio, de 400 colaboradores, dedicados a prestar un servicio a profesores y estudiantes? ¿Cuál es el valor agregado que tiene esta institución para la sociedad? ¿Cuál es el objetivo central de nuestro trabajo y de nuestros desvelos en la USMA? Cuando se fundó esta institución hace 50 años, teníamos bien clara la naturaleza, las metas, las tareas y el espíritu. Soñábamos con una universidad que fuera primero universidad, con la academia como sociedad que nos convoca, pero con un eje central que nos inspira y que le da un sentido trascendente a nuestro trabajo. Soñábamos con convertir la palabra del Evangelio en fuente de orientación y guía para nuestros estudiantes y profesores, en iluminar el difícil camino del desarrollo personal y social con la presencia de la Iglesia en el mundo de hoy, permitiendo que el pueblo de Dios se encarne más plenamente en términos de la realidad panameña y actual. Para conseguir todo ello, contábamos con convertir la teología en columna vertebral de su estructura, eje alrededor del cual se busque la unidad del saber con un sentido que contemple a la vez de los límites del conocimiento humano y del dinamismo correlativo de trascendencia espiritual. Han pasado 50 años y hoy en la USMA renovada pretendemos rescatar esas raíces que justifican el esfuerzo.
En este momento de una nueva etapa que vive la universidad, como lo definiría nuestro gran canciller, Monseñor José Domingo Ulloa, la teología en la USMA pasa a ocupar el lugar protagónico en el quehacer de la universidad, permitiendo su desarrollo como ciencia en contacto con otras ciencias, en proceso de investigación y búsqueda dentro del contexto de la necesaria referencia a la norma de fe que presenta el magisterio, pero estando presente en las estructuras y participando en la articulación de la formación básica común, en coordinación con las otras disciplinas, así como en los cursos de complementación más específicos. Por eso apreciamos en toda su importancia el ejercicio de estas jornadas teológicas que hoy se ven enriquecidas con un visitante que nos honra y con un tema que nos inspira. El cardenal Gregorio Rosa Chávez, recientemente nombrado cardenal por el Papa Francisco, hombre comprometido con el proceso de paz y de justicia en el hermano país salvadoreño que sufre la violencia de una juventud que necesita conocer a Jesús para que marque un nuevo rumbo en sus vidas. Y nos viene a hablar sobre la encíclica Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, de Pablo VI, ofreciendo un camino frente al materialismo, la avaricia, la industrialización y el capitalismo liberal, temas que se mantienen vigentes como signo de los tiempos que en ese tema no parecen cambiar. Por eso hemos sido convocados hoy. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad que aumenta nuestro compromiso social, pero que nos permite ir de la mano con las enseñanzas de la encíclica y la guía de Monseñor Rosa Chávez. Esta será una jornada teológica muy especial para todos nosotros, en la USMA, hacia la búsqueda de nuestra auténtica identidad como Universidad Católica de Panamá. Muchas gracias a todos por haber atendido esta invitación. En esta ocasión vamos a escuchar al padre Miguel Ángel Keller, decano de la Facultad de Humanidades y Teología, quien nos compartirá detalles del sentido de la jornada teológica y nos presentará al expositor, al cardenal Gregorio Rosa Chávez. Muy buenas tardes, miembros de la mesa principal, invitados especiales, docentes, estudiantes, administrativos de la USMA, señoras y señores. Bienvenidos todos y todas y gracias por su presencia y por su participación. En el marco de la celebración de la fiesta patronal de Santa María la Antigua, el 9 de septiembre, y por 16º año consecutivo ya, nuestra Universidad Católica organiza estas jornadas teológicas. Quieren ser un aporte a la Iglesia y a la sociedad panameña, quieren ser una forma de presencia y de diálogo social con todas las personas, grupos e instituciones interesadas en los diversos temas que cada año son objeto de reflexión, y quieren ser una actividad académica y de alto nivel académico. Nuestras jornadas teológicas se instituyeron en el año 2002 y han girado siempre en torno a tópicos importantes de la vida y la historia de la Iglesia, y especialmente de la Iglesia que peregrina en América Latina y en Panamá. Durante este tiempo se han abordado muchos temas relacionados con la Sagrada Escritura, con la identidad y la acción pastoral de la Iglesia Católica, con el compromiso laical en la vida de la sociedad, con la renovación de la teología moral y la bioética, con la historia de la Iglesia en Panamá. Y en este año 2017, cuando se cumple el 50º aniversario, 50 años,
de la publicación de la carta encíclica Populorum Progressio sobre el desarrollo de los pueblos, hemos querido tocar también este tema. Esta encíclica, con la que el Papa Pablo VI hizo un aporte excepcional a la doctrina social de la Iglesia, precisando el concepto humano y cristiano del verdadero desarrollo, que no puede ser simplemente material y económico, sino que debe extenderse a todo el ser humano y a todos los seres humanos, y que debe fundamentarse en la justicia social para poder construir la paz. Al año siguiente, en 1968, el mismo Papa Pablo VI viajó a Bogotá para clausurar el 39º Congreso Eucarístico Internacional y para inaugurar personalmente la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín. Un evento rodeado de gran expectación y que es considerado, con razón, como el punto de partida de la renovación conciliar y de la toma de conciencia de la propia identidad de la Iglesia latinoamericana, que quedará marcada ya para siempre por las tres grandes opciones de Medellín: los pobres, la liberación integral y las comunidades eclesiales de base. Y este año también, y ya en plena preparación para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, nuestra Iglesia ha recordado especialmente con devoción y gratitud la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en el centenario de su nacimiento. En el marco de todos estos acontecimientos, la Facultad de Humanidades y Teología de la Universidad Católica Santa María la Antigua ha elaborado el programa de esta 16ª Jornada Teológica, que ustedes ya conocen y que tienen en sus manos. En primer lugar, nuestro invitado especial, el cardenal Rosas Chávez, va a hablar en torno a la figura de el beato Óscar Romero, de la Iglesia de los Pobres y de los Mártires, de la Iglesia latinoamericana después de Medellín, que es encarnación y puesta en práctica pues también de la Populorum Progressio. Mañana, en horas de la mañana, volverá a hablar el cardenal Gregorio Rosas Chávez, y en la tarde, a esta hora, Monseñor Pablo Varela hablará de la actualidad del mensaje de la Populorum Progressio. El viernes día 8 a las 9 de la mañana, el padre Rafael Ochomogo y el licenciado Víctor Chan, que es el secretario general de la JMJ, va a hablar precisamente de ese proceso de preparación hacia el año 2019, y en la tarde este servidor hablará de Medellín, la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, y nuestro canciller, Monseñor José Domingo Ulloa, que no puede estar hoy presente porque está en Bogotá con motivo de la visita del Papa Francisco, clausurará estas jornadas. Así pues, hemos querido comenzar nuestra reflexión con dos conferencias en torno a Monseñor Romero, la Iglesia de los Pobres y de los Mártires, la Iglesia latinoamericana después de Medellín, comprometida con la doctrina de la Populorum Progressio. Para ello hemos invitado como expositor especial a Monseñor Gregorio Rosas Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, creado cardenal el pasado mes de junio por el Papa Francisco. Él ingresó a los 15 años en el seminario de San José de la Montaña, del que más tarde sería también profesor de teología y rector. Fue ordenado sacerdote en 1970 y nombrado obispo auxiliar de San Salvador en 1982. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y ha desarrollado diversos ministerios pastorales, parroquiales, de formación de laicos y sacerdotes, de medios de comunicación social, de pastoral social y cáritas. Y desempeñó además, como ya se ha recordado,
un papel muy importante en el proceso de diálogo y negociación que culminó en la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado de El Salvador en 1992. Durante largos años, yo diría muchos y difíciles años, acompañó y trabajó muy de cerca con Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ya desde antes de que el beato fuera obispo. Con él compartió alegrías, tristezas, problemas, amenazas y servicio pastoral en la Iglesia salvadoreña. Es por eso un testigo privilegiado de su entrega al pueblo de Dios, de su amor a los pobres y de su martirio. Y es realmente una bendición poder escucharle y compartir hoy con él. Monseñor, le agradecemos de corazón este honor, este privilegio de contar con su presencia, y ya sin más preámbulos tiene usted la palabra. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias, señor rector, por la invitación. Estoy feliz de estar acá, en esta tierra que está tan unida a la nuestra, donde acogieron a nuestros refugiados en Ciudad Romero hace bastantes años. Quiero leer un texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Hay un milagro, hay dos apóstoles acusados, Pedro y Juan. Y de repente le decimos lo siguiente en Hechos 4, del 18 en adelante: los hicieron llamar y les prohibieron severamente que predicaran o enseñaran en nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si a los ojos de Dios está bien obedecerles a ustedes más que a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y sin haber encontrado ningún motivo para castigarlos, y después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad a causa del pueblo, porque todos alababan a Dios por lo que había sucedido. El hombre milagrosamente curado tenía más de 40 años. Palabra de Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Esta es una charla más bien testimonial. No es tanto una charla académica, pero sí tiene elementos para reflexionar. Miren ustedes esta estampa en sus manos, es José Romero, una reliquia de tercer grado, o sea, estelas que han tocado su cuerpo. Quiero comenzar evocando a Monseñor Magrat. Él es de los padres de esta iglesia latinoamericana. Le debemos tanto a este pastor que yo quería esta noche dar un homenaje a su memoria. En Medellín, él tuvo una ponencia sobre los signos de los tiempos en América Latina. Un tema novedoso y es muy importante. Este país recibió a mi gente cuando estaban haciendo el canal. Aquí muchos sufrieron terriblemente en esa empresa. Otros fueron acogidos aquí como refugiados. Yo lo visité en Ciudad Romero. Me costó bastante llegar hasta allá. Monseñor Magrat, en su ponencia de Medellín, dijo lo siguiente: los signos de los tiempos para Gaudium et Spes son en sí aquellos grandes hechos, acontecimientos y actitudes o relaciones que caracterizan una época. Proyectan su significado sobre dos niveles. Revelan al estudioso las corrientes subterráneas, las causas y los efectos de los eventos, como también las esperanzas y preocupaciones de los hombres. Quien los comprende puede intuir y palpar con su espíritu la corriente dinámica de su tiempo, vale decir, la historia que vive. Así también podrá mejor influir en ella. Sigue diciendo Monseñor Magrat:
El creyente trata de intuir más a fondo, creyendo en la historia de la salvación que se plasma en la historia del mundo. Él se esfuerza para ver a través de estos signos y las corrientes temporales que revelan al Espíritu de Dios obrando en el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia la caracteriza. Esto es lo que ha de hacer la Iglesia, escrutando a fondo los signos de los tiempos e interpretándolos a la luz del Evangelio. Está citando el concilio. ¿Para qué? Para entender mejor el corazón del hombre de este tiempo y así mejor servirle, respondiendo con la palabra del Señor en el acento de hoy, a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura, y sobre la mutua relación entre ambas. Hay unas fotos de Monseñor Magras junto a Monseñor Romero. Son de 1978. Yo fui invitado por Monseñor Romero a hablar del mensaje de la Jornada de la Paz. Después le vieron en Puebla dos pastores que han marcado la historia de nuestras iglesias y ahora queremos pues evocar. Me piden hablar de Monseñor Romero y la iglesia de los pobres y de los mártires. En estas jornadas teológicas, en el marco de los 50 años de Populorum Progressio, haré un acercamiento al tema que me han asignado, hablando un poquito de Pablo VI. Lo conocí cuando yo estudiaba en Lovaina, Bélgica, en 1975, cuando aún se usaba la silla gestatoria. En una audiencia estuve escuchando su mensaje. Una figura tan importante en nuestra historia como iglesia, un hijo de periodista, sucesor de Juan XXIII. Hago aquí un paréntesis para hablar de Juan XXIII brevemente. Se le llamó el Papa Bueno, el párroco del mundo. Lo que mencionó el Papa Francisco junto con Juan Pablo II, y dijo de él que era el hombre doblemente del Espíritu Santo. ¿Por qué doblemente? Primero porque fue dócil al Espíritu, segundo porque se atrevió a convocar un concilio ecuménico, cuando nadie pensaba que eso podía ser viable y posible. Hay un análisis de Juan XXIII que me gusta mucho a mí mencionar, es del sociólogo François Huttard, que habla del concepto de líder creador. Dice que el líder creador tiene tres características. Primero, ve claro. Segundo, sabe comunicar esa visión. Y tercero, él va adelante con el ejemplo. Eso fue Juan XXIII cuando nos planteó que la iglesia tenía que ser renovada, ayornarse, ponerse al día para dialogar con el mundo. Eso fue también Monseñor Romero. Vio claro un momento tan oscuro de nuestra historia. Comunicó al país esa visión y de la vida por ser fiel a esa visión. El Papa Francisco se parece mucho a Juan XXIII. Hay una biografía que se titula Francisco, el nuevo Juan XXIII. Es interesante esa lectura desde esa óptica del Papa que está ahora visitando Colombia. El Papa Pablo VI publicó una encíclica inaugural, programática, de Christian Suban, sobre el diálogo. Monseñor Romero tomó esa encíclica como tema de su retiro cuando fue ordenado obispo. Aquí está su apunte de retiro. Y dice lo siguiente, en sus apuntes de retiro de 1970. Por María, mi madre, al corazón de Jesús, sumo y eterno sacerdote, pastor y obispo de nuestras almas. Es mi consagración y sintetizada en esta palabra, sentir con la Iglesia. Hago mío los caminos de la Iglesia, según la encíclica de Christian Suban, y después de examinar mi realidad personal, según los criterios de la gloria de Dios y salud eterna de mi alma. 3 puntos. Primer punto, tomar conciencia de sí.
dice Romero, conocer cada día más a la Iglesia y mi puesto y deber para con ella. Fidelidad al magisterio, su doctrina es mi criterio. Estar al día en documentos, noticias de la Santa Sede y de la Iglesia Universal. Meditar asiduamente mis responsabilidades episcopales. Me hablarán de ello las circunstancias, las críticas, el diálogo. Segundo punto, renovación. La Iglesia es exigencia de santidad y está necesitada siempre de conversión. Seré antes de actuar. He examinado las muchas cosas que en mí piden penitencia, precaución, reforma. Va describiendo ya los temas en que él cree que debe convertirse. No los leo por cuestión de brevedad. Tercer punto, el diálogo. La Iglesia toma conciencia y se renueva no para sí, sino para ser atrayente y llevar la redención al mundo. Ser para actuar. Yo también necesito habilitarme para el diálogo con los hombres. Esta parte es interesante. El Romero de este momento es un Romero temeroso, un Romero vacilante, un Romero que describe a su psicólogo con 3 palabras: compulsivo, obsesivo, perfeccionista. Él lo escribe en su diario como diciendo, tiene razón. Compulsivo, obsesivo, perfeccionista. Yo lo sé porque estuve al lado de él un montón de tiempo. Entonces él hace este análisis de sí mismo, diálogo con los obispos de la arquidiócesis. Dice, tengo un compromiso con la Santa Sede, aportaré mi criterio, tendré valor de intervenir, me granjearé la confianza de ambos, consultaré, etc. Trabajaré la unidad en torno al arzobispo. Se trataba de que en ese momento había muchas dudas con nuestra iglesia, la habían demasiado revolucionaria. Y dijo el anuncio, usted trata de moderar a esos obispos porque están un poquito acelerados. Chávez y González y Rivera Damas. Después dice, la iglesia, confianza, viviré la colegialidad, fomentar las relaciones con los otros obispos en sus circunstancias extraordinarias. Lo que sí es bien interesante, aquí hay hermanos sacerdotes y seminaristas también, dice, con los sacerdotes, mi mayor temor, amarlos sinceramente, ofrecerles mi amistad, mi mediación. Lo visitaré. Llevaré cuenta y siempre que haya oportunidad o en las principales circunstancias de mi vida. Naturalidad, sobrenatural. Cuidado con acomplejarme. Quiero contarles que él, cuando era obispo auxiliar, casi nunca fue a las reuniones de clero. Eran tan difíciles estas reuniones, tan polarizadas, y él casi nunca asistía. Las cosas cambiaron mucho después de este retiro de los años 70. Pablo VI fue gran amigo de Monseñor Romero. Romero visitó 2 veces a Pablo VI, primero en el año 74, cuando fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María. El Papa recibió con gran bondad y le regaló un cáliz en esa ocasión. Una visita, digamos, muy hermosa, muy serena, muy amistosa. Lo recibió con el mapa del Salvador sobre el escritorio junto a Monseñor Romero. Y le dijo, miren, Monseñor, El Salvador, tierra de santos, mire usted, San Salvador, Santa Ana, Santiago de María, San Miguel, San Vicente. 5 diócesis todas con hombres de santos. Yo pienso ahora que le dirán en el cielo, tierra de santos, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Una profecía de Pablo VI sin querer. La segunda visita fue mucho más dramática. Año 78, ya siendo arzobispo. Llegó Romero acusado de todo. Y el Papa le recibe con gran cariño y comprensión. Más adelante citaré unas frases al respecto. Le dice, Coraggio, ley ético, usted es el que manda y cuenta con mi apoyo. Eso le dio a Romero mucha serenidad en momentos en que estaba a punto de ser destituido como arzobispo. Primera conclusión, Romero, hombre de iglesia.
El magisterio, mi criterio, dijo, era en su retiro. Muchas caricaturas sobre Romero. ¿Quién es Romero? Yo fui un día a un retiro al sur de Francia y de repente se me acerca el que dirigía el retiro, me dice, mire, Salvador Romero, aquí, ayudamos a uno de los 4 guardaespaldas que él tenía. ¿Qué? Él no tuvo guardaespaldas. Así que, para decir cómo tanta gente deforma al verdadero Oscar Romero. Yo cuento la historia de 3 ciegos de nacimiento, que no sabían que era un elefante. Los llevaron al zoológico, los 3. Le dijeron, acércate al elefante, toca el elefante. Y después dice, ¿qué es un elefante? El primer ciego tocó la pata, la recorrió de arriba abajo. El segundo, el costado. El tercero, la trompa. ¿Qué es un elefante? Es una inmensa columna, fuerte. No, es una inmensa pared. No, es un montón de gelatina. Así pasa con José Romero. Tantas caricaturas sobre quién es Romero. Para unos es un subversivo. Para otros es un hombre piadoso. Y un día visitó un colegio católico de niñas de la clase alta. La directora se atrevió a invitarlo. Eran niñas de bachillerato. Y él, Romero, estaba muy contento de poder hablar con ellas. Le dijo, mire, que sepan quién soy yo. Por mucho soy el causante de todos los males del país. Una especie de monstruo de maldad. Para otros soy el pastor que camina con su pueblo. Él narra en su diario que le quedó muy consolado con esa visita. Los obispos del país hemos dicho Romero en 3 frases. Primero es hombre de Dios, hombre de iglesia y es servidor de los pobres. El Papa, cuando le beatificó, dijo lo mismo de otra manera. Dijo, Romero es pastor según el corazón de Cristo. Segundo es evangelizador y padre de los pobres. Y tercero es testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, fraternidad y paz. Y al día siguiente el Papa en Roma completó ese perfil de Romero, diciendo que él escogió quedarse en medio del pueblo para acompañarlo y para formarlo, dice, incluso a costa de su propia vida. Este Romero, ustedes lo conocen muy bien, y esto pues nos consuela ver de quién estamos hablando. Ahora, ¿quién fue Romero para mí? El padre Keren decía que fuimos amigos, y es verdad. Yo lo conocí a los 15 años, cuando entré al seminario. Él era sacerdote en ese momento. Luego, durante un año, trabajé con él, después de mis estudios de filosofía, año 1965. Ahí nos hicimos amigos. Cuando ya él llega a San Salvador, como arzobispo, yo era rector del seminario. Y él vivía en el seminario al principio. Él tenía también sus oficinas. En momentos difíciles me buscaba o me llamaba. Por ejemplo, cuando había que defenderse ante Roma. Y ahí está, en el diario aparece varias veces que trabajamos hasta la noche haciendo documentos para aclarar ante Roma las calumnias que había contra él. Y cuando mataban a algún sacerdote, le decía, encárgate de la radio, por favor, para que no se vaya ahí alguien a decir cosas que no son convenientes. ¿Quién es Romero hoy? Ya está beatificado. Y este dato cambió muchas cosas y la sigue cambiando. El hijo de Dahuizón es alcalde de Santa Tecla. Dahuizón fue el que organizó el asesinato de José Romero, como sabemos. Él consultó, ¿voy o no voy a la beatificación? ¿Cómo dice? Te van a humillar, te van a gritar, Tienes que ir con un gesto de reconciliación. Decidió ir. Él era diputado en ese momento. Hubo gente que lo abuchó. Y me preguntaron, ¿qué le parece que esté aquí el hijo de Dahuizón? Es un gesto de reconciliación, le respondí yo, igual respondió el arzobispo. Y ese día comenzó un gran terremoto espiritual en el país. Y las réplicas todavía siguen sintiéndose. Gente que
De repente descubre que estaba equivocado. Me engañaron cuando hablando de Romero. Tengo que reconciliarme con él. Tengo que pedirle perdón. Un día llegan de una parroquia, de la más rica de la ciudad, con el párroco a la tumba de Romero a pedir perdón. Este terremoto espiritual está cambiando muchísimas cosas en el país. Cuando él murió, yo estaba terminando la misa en el seminario, 6:30 de la tarde. Me dice el portero, han herido a Romero. Yo voy a la clínica donde lo habían llevado, lo encontré sin vida, y escuché pólvora festiva en la zona rica de la ciudad. Por fin mataron al comunista. Y días después yo esperaba un taxi cerca del seminario y iba a bajar los vehículos desde la colonia Escalón con un sticker que decía: haga patria, mate a un cura. Yo lo vi. Así es como el país estaba despolarizado cuando Romero es asesinado. Y entonces este terremoto tuvo una expresión increíble en el mes de agosto, cuando una peregrinación a pie desde la catedral hasta donde él nació. Son 157 kilómetros, 3 días de camino, ratos a pie, ratos andando y ratos en bus. Hay una camiseta que se hizo para esa ocasión. Aquí hay 2 gente que la van a modelar, ¿verdad? Por favor, 2 paisanos míos. Muchos llevamos esta camiseta en la caminata, y esto queda ya como una costumbre para el resto de la historia de El Salvador. Se le llama el camino de Monseñor Romero. Pónganse de pie, que lo vean. Y cada año va a tener un lema. Este año el lema era caminando hacia la cuna del profeta. Atrás hay una cita de Monseñor Romero. Voy a leerla, date vuelta para leer la cita que está atrás. Dice: Dios está presente, no duerme, está activo, observa, ayuda y a su tiempo actúa oportunamente. Texto de una de sus homilías. Esta predicación cambió la cara del país. Gracias. Les queda como recuerdo. La gente de la prensa me decía: por fin podemos dar buenas noticias. Hicieron ese tema día a día los medios de comunicación no religiosos. El país todo atento a qué pasaba. Mucha gente caminó para pedir perdón al profeta. Pero en su pueblo todavía sigue siendo un signo de contradicción. Íbamos llegando a la ciudad de Barrios. Pasaron 2 cosas bonitas. Una es que nos cayeron 2 tormentas. Después de la primera, una señora de alta sociedad se me acerca y me dice: Monseñor, mire, tengo una cosa aquí en la mente, mire, Romero plantó la semilla, Dios mandó la lluvia, brotará la planta de la paz. Lindo lo que dijo. Pero más adelante, ya casi en la ciudad, venía un borracho en sentido contrario y venía musicando una manta que decía: Romero, Romero, el primer guerrillero. Romero, Romero, el primer guerrillero. Entonces, así será. El terremoto pues tiene que continuar para que finalmente entendamos quién fue Monseñor Romero. ¿Cuándo será canonizado? El Papa Francisco está listo para hacerlo, pero hablamos con él en el mes de marzo, concluimos que hay que preparar al pueblo para esa gracia. Que sepa valorar lo que significa tener a un santo como él en los altares. Y por eso pues, hay que ponerse a caminar. Y esto que hicimos en el mes de agosto desbordó todas las expectativas. El pueblo recuperó la esperanza y sintió que las cosas pueden ser diferentes. Un milagro planetario, podríamos decir. Pues bien, Romero es el santo de 4 papas. Pablo VI, a quien visitó 2 veces, como conté. Juan Pablo II, con quien se reunió también 2 veces, que tuvo una evolución con respecto a Romero. Primero, desconfianza. Después entendió quién era Romero. Al grado que en el año 83 visitó el Papa El Salvador y visitó la tumba de Monseñor Romero contra la voluntad de sus colaboradores, de sus consejeros. ¿Cómo no voy a ir?, dijo.
si dio la vida en el altar. Luego, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II era el jubileo de los mártires. Y en la ceremonia del 7 de mayo no estaba el nombre de Romero. Esa fue la noticia que publicó la prensa italiana y la televisión. Romero no está Romero. Hubo un gran escándalo en Roma, una gran protesta. Era miércoles. El viernes el Papa convoca una cena a varios cardenales. Uno de ellos era Walter Casper, y él me contó lo que pasó. Después lo publicó el secretario privado del Papa, don Estanislao. El Papa pide el folleto que se va a usar el domingo, era día viernes por la noche, faltaba un día. Y va a la sección de América Latina, busca la oración conclusiva, donde se habla de que había mártires laicos, laicas, religiosos, sacerdotes y obispos, decía. Y el Papa escribe como el inolvidable Oscar Romero, que entregó la vida en el altar. Era viernes por la noche. Pues bien, hicieron otro folleto. Entonces, ese día hubo como 10 oraciones conclusivas, y la única con un nombre propio era la sección América Latina, y el nombre de Oscar Romero. Año 2001, se cierra el ciclo. Vamos de visita a Límina, tengo que visitar al Papa en forma privada, yo acompaño a los obispos, salen en la calle, el Papa estaba ya muy enfermo, nos recibe, estaba como amodorrado, como ausente. Hablaba el arzobispo, el Papa no reacciona. De repente levanta la cabeza del Papa y pregunta: ¿y Monseñor Romero? Le responde, estamos comentando la devoción a él, etc. Y el Papa se pone de pie, toma el bastón y dice: es un martirio. Y se fue. Aunque dice, ya dejen de cuentos, esto ya está claro. Al día siguiente estábamos con el cardenal Ratzinger, el futuro Benedicto. Y el tema salió. Preguntó Ratzinger, en español, ¿y Monseñor Romero? Me dice, cuente lo que nos dijo el Papa ayer. Yo conté y añadí algo. Añadí que en una ocasión el Papa dijo: Romero es nuestro, no dejemos que nos la arrebaten. Seguimos hablando con Ratzinger y de repente dice Ratzinger: Romero es nuestro. Cuando iba a ser Papa, Ratzinger se le pidió que desbloqueara la causa, estaba bloqueada. Y ordenó que se bloqueara, pero a los días renunció, entonces no se cumplió la orden del Papa. Y encontró Francisco la causa bloqueada. Entonces el Papa, al darse cuenta, la desbloqueó y pidió que se acelerara. Hablamos ya del Papa Francisco. Entonces, Romero, el santo de 4 papas. El Papa Francisco pidió que la cosa se tomara en serio y se acelerara. Y entonces, ¿qué pasó? Que de repente se anunció que iba a ser beatificado. Y ese día le mandó una carta al país, el Papa Francisco, donde comparó a Romero con un nuevo Moisés que va guiando al pueblo en la marcha por el desierto. Y dice que hay que tomar en serio a Romero, pues, si queremos lograr la paz. Y dice, hay que hacer 3 cosas con Romero. Primero, hay que conocer su doctrina. Segundo, hay que imitar su ejemplo. Tercero, hay que invocarlo. Muchos no conocen lo que él enseñó. Muchos hablan bien de él, gritan, hacen cantos, pero no lo imitan. Y muy pocos le rezamos. Esta marcha que hicimos hacia Ciudad Barrios nos enseñó acá a rezar a Romero. Fueron 3 días. Hay una anécdota bonita que quiero contar. Llegamos al pueblo anterior a Ciudad Barrios, ahí dormimos. La gente del pueblo era un pueblo más bien frío, indiferente, pero se volcó en atención a los peregrinos, que eran más de 1000 en ese momento. Abrieron sus casas para alojarlos, y el día siguiente pasó lo que el párroco no acaba de creer todavía. Él se quedó para tener la misa con la gente, pero la gente no estaba, se fueron todos, casi todos con la peregrinación. Eso es lo que está pasando en el país. Estamos despertando ya a ver en Romero un santo excepcional.
El Papa entonces, vuelvo al Papa Francisco, cuando le fuimos a agradecer la beatificación, hizo un discurso. De repente dejó los papeles y habló espontáneamente para decir: Romero lo han martirizado 2 veces, lo han matado 2 veces. Primero, 24 meses después, lo mataron sacerdotes y obispos. Lo hizo con la piedra madura que existe, la lengua. Y pidió que ya dejemos el tema en paz. Es un discurso, estamos nosotros en primera fila, los obispos. Casi se faltó decirle, tú y tú, entonces, solo se faltó dar los nombres. Esa intervención fue impactante. Ahora entonces ya se sabe lo que el Papa piensa, Romero. Piensa que es un icono del país, del pastor que la Iglesia necesita. Y su Iglesia, de la Iglesia que también el Papa sueña. Hablaremos de eso a continuación. Hice un artículo que lo titulé El Papa Francisco y Monseñor Romero. Y yo al oír al Papa, yo pensé, este es igual que Romero. ¿Qué es lo que decía Romero? Entonces comencé a pensar en qué se parecen y solo puse 7 semejanzas. Hay más, pero solo puse 7. Las voy a recorrer rápidamente. ¿En qué se parecen? Primero, ambos son pastores con profunda devoción mariana. María. El Papa siempre va a ver a la Virgen antes y después de sus viajes. Romero nos enseñó a amar a la Virgen de la Paz. Y nos enseñó también a aprender de ella cómo se sigue a Jesucristo. El Papa Francisco concluye su exhortación Evangelii Gaudium con esta invocación a la Virgen: tu Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instalar el reino. Segunda semejanza: pastores como olor a oveja y con un oído puesto en el pueblo. El Papa Francisco, cuando hizo su primera misa como Papa en la iglesia de Santa Ana, se le va a saludar a la gente al final de la misa, y dijo en la homilía que Dios nunca se cansa de perdonar y que uno se cansa de pedirle perdón. Luego, en Semana Santa, dijo Fe Santo, hay que ser pastores como las ovejas, dijo a los sacerdotes. Y el Papa Francisco dijo a los obispos, en septiembre de ese año: bajen en medio de sus fieles, incluso en las periferias de sus diócesis y en todas las periferias existenciales donde hay sufrimiento, soledad, degradación. La presencia pastoral significa caminar con el pueblo de Dios delante, señalando el camino, en el medio para fortalecer en la unidad, detrás para que nadie se quede atrás, pero sobre todo para seguir el olfato que tiene el pueblo de Dios para encontrar nuevos caminos. Este punto es importante, el olfato para encontrar nuevos caminos. Este punto es importantísimo. El Papa habla del santo pueblo fiel de Dios. Ahí está el Espíritu Santo presente. Esta noche, aquí, nos puede enseñar nuevos caminos a través de ustedes, el Espíritu Santo. Y entonces el Papa, y Monseñor Romero, también, cuando habla de cómo preparar la homilía, dice Monseñor Romero, ¿cómo? Primero dice, ¿cuál es mi oficio? ¿Cómo lo estoy cumpliendo? Dice, primero, estudio la palabra de Dios que se va a leer el domingo. Miro a mi alrededor, a mi pueblo, lo ilumino con esta palabra y saco una síntesis para podérsela transmitir. Me decía un seminarista que me dio una vez decir que una homilía se prepara con Lección Divina, es diferente que se prepara con un montón de subsidios de especialistas. En el primer caso es una clase. Ahí uno se queda bien predica. Y el segundo es un testimonio. Dice el Papa, ¿cuándo hay una buena homilía? Dice, cuando la gente sale de la iglesia contenta. Cuando corre por ella el óleo de la alegría. Monseñor Romero
dice, me glorío de estar en medio de mi pueblo y sentir el cariño de toda esta gente que mira en la iglesia a través de su obispo Esperanza. Tercera semejanza, pastores que evangelizan con lo que son, con lo que hacen y con lo que dicen. Cuando cumplió 100 días como Papa Francisco, se hizo un balance y dijo el portavoz del Vaticano, Padre Lombardi, que hay 3 cosas nuevas. Primero, el nombre que escogió. Francisco significa los pobres, la paz, la ecología. Segundo, primer Papa latinoamericano. Esta iglesia ahora ofrecida al mundo como un modelo de cómo se sigue a Jesús. Una iglesia viva, dinámica, creativa. Y tercera característica, el estilo de vida que el Papa nos muestra cada día. Sencillo, austero, cálido y tan cercano a la gente. El Papa transformó la iglesia en un mes. Una imagen que tenía una iglesia acorralada por tantas denuncias de abusos sexuales, y de repente la iglesia se vuelve atractiva. El Papa evangeliza con lo que es, con lo que hace y con lo que dice. Monseñor Romero, ¿qué pasó con él? Es el mártir más conocido y más amado del mundo en el siglo XX. Un hombre caritativo, sencillo, humilde. Un auténtico discípulo de Jesucristo. El hombre que fue voz de los que no tienen voz. Cuarta característica, pastores con el don de la palabra que llega al corazón. El Papa Francisco habla de la homilía y dice, la homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. Pero el Papa no solo dice eso, sino que él mismo se muestra como maestro consumado de este difícil arte. Millones de hombres y mujeres estamos atentos cada día a su reflexión durante la misa matinal en la capilla de la residencia de Santa María. Hay una anécdota que ustedes quizás no saben algunos. De repente la misa dejó de transmitirse porque dijo algo del Papa que parecía que era herético. Entonces dijeron, no, mejor que no pase, que no salga al aire. Después volvió, ¿verdad? Y el Papa se arriesga. El Papa no usa papeles. Monseñor Romero dice, ¿qué es la homilía? Homilía quiere decir el sermón sencillo del pastor que celebra la palabra de Dios para decirles a los que están reflexionando que esa palabra de Dios no es una palabra abstracta, etérea, sino que es una palabra que se encarna en la realidad, en que vive esta asamblea que está meditando. Luego dice, ¿qué es un profeta? Profeta quiere decir el que habla en nombre de otro. Nuestro cuidado está en ser fiel eco de esa voz de Cristo, el único que debe hablar al pueblo y a la conciencia. Dicen sus hermanos de sangre que se quejaban de que estaba quedándose sin amigos, Monseñor Romero, por la forma de predicar. Un día le acompañó a una cena con una familia muy rica que la quería muchísimo. Cuando él era padre allá en el oriente del país, en San Miguel. Y de repente le pregunta a la señora, Monseñor, ¿qué le pasa? No lo conocemos, no lo entendemos. Pues se le dijeron con cariño, con ternura, y responde, mira, es que aquí estoy en la capital, aquí está el centro del poder económico, político, militar, aquí se toman las decisiones que afectan al pueblo. Yo no puedo quedarme indiferente, tengo que hablar. Por cierto, hay un documental de Romero que no traje, que me olvidó, hecho por la televisión suiza. Durante una semana acompañaron a Romero con las cámaras de la televisión suiza y sacaron un documental de 1 hora. Y ahí aparece Romero hablando. Le preguntan, ¿y usted se ha convertido, Monseñor? Responde, no diría que es una conversión, sino una evolución. Y explica que cuando estaba antes en provincia, veía las cosas de otro modo. Ahora le toca ver la injusticia estructural y que no puede quedarse callado. Luego le pregunto, ¿y no tiene miedo que lo maten, Monseñor? Y dice, sí, un temor prudencial, pero
yo no puedo dejar de visitar las comunidades. Y dice, Dios va conmigo y si algo me sucede, estoy dispuesto. Siguiente característica, pastores con un profundo amor y admiración por Pablo VI. Estamos ya en el tema de esta jornada. Pablo VI y por un progreso. El Papa Francisco, antes de ser Papa, dijo lo siguiente. Se hizo referencia a la evangelización. Es la razón de ser de la Iglesia. La dulce y confortadora alegría de evangelización, como dice Pablo VI. Es el mismo Jesucristo quien desde dentro nos impulsa. Eso dijo el Papa antes de ser Papa. Y la homilía de la beatificación del Papa Montini, Francisco, da gracias por este hombre providencial, dice el Papa, contemplando a este gran Papa, a este cristiano comprometido, a este apóstol incansable ante Dios. Hoy no podemos más que decir una palabra tan sencilla como sincera e importante. Gracias. Gracias a nuestro querido y amado Pablo VI. Gracias por tu humilde y profético testimonio de amor a Cristo y a su Iglesia. Monseñor Romero, ya les conté su encuentro con Pablo VI, el Papa, él dice a Romero, comprendo su difícil trabajo. Es un trabajo que puede ser no comprendido. Necesita tener mucha paciencia y mucha fortaleza. Luego se refirió al pueblo. Le dijo que había que ayudarlo, trabajar por él, pero jamás con odio, fomentando las violencias, sino a base de un gran amor. La reacción del obispo es como dice, yo le repetí que era precisamente la manera como yo trataba de predicar, anunciando el amor, llamando a la conversión. Le dije que muchas veces habíamos repetido su mensaje del Día de la Paz, no a la violencia, sino a la paz. Expresé mi adhesión inquebrantable al magisterio de la Iglesia y que en mis denuncias a la situación violenta del país siempre llamaba a la conversión. Vamos a concluir esta reflexión. Una iglesia en salida y la iglesia de la Pascua. El cardenal Bergoglio, antes del cónclave, esbozó así cómo tenía que ser el futuro Papa. Dijo, un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que le ayude a ser la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Aquí tenemos ya un germen, lo que dice Evangelii Gaudium. Y Monseñor Romero, él tuvo una utopía de iglesia, le llamó la iglesia de la Pascua. Esa es la primera carta pastoral, que es una carta programática. Dice Romero en esta carta pastoral, la iglesia no vive para sí misma, sino para llevar al mundo la verdad y la gracia de la Pascua. Y aquí, añade Romero, la síntesis de esta carta que solo quiere presentar a la luz de la hora pascual que estamos viviendo la identidad y la misión de la Iglesia y ofrecer con sinceridad su voluntad de diálogo con todos los hombres. Después describe qué iglesia sueña él y toma esto de Medellín, documento Juventud número 15. Con emoción de pastor me doy cuenta de que la riqueza espiritual de la Pascua, la herencia máxima de la Iglesia, florece entre nosotros y que ya se está cumpliendo aquí el deseo de los obispos expresado en Medellín al hablar a los jóvenes. Y viene la cita, que se presente cada vez más nítido en América Latina el rostro de una Iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y altamente comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. Aquí está Popular Progresia. Esa es la iglesia que construyó en medio de indecibles sufrimientos y de profundas alegrías. Por eso, al final de este breve recorrido, parece tan natural que el cardenal Bergoglio, cuando Monseñor Jesús Delgado le preguntó ¿qué pensaba de Monseñor Romero? Era cardenal, respondió, para mí es un santo y un mártir. Si yo fuera papa, ya lo habría canonizado. Pues bien, el Papa no sabía en qué lío se había metido, ¿verdad? Concluyamos con la Iglesia de los Mártires brevemente. La Pascua tiene que hablar de martirio.
Primero tuvo una gran crisis cuando salió a Medellín, los documentos. De eso vamos a hablar mañana. Y hay unos textos de sus homilías que voy a compartir con ustedes en este momento, que van dando el Romero que vamos encontrando después que entiende lo que es la Iglesia de la Pascua. Aquí está. Voy a necesitar un lector o una lectora. Vivimos muy afuera de nosotros mismos. Son pocos los hombres que de veras entran dentro de sí y por eso hay tantos problemas. En el corazón de cada hombre hay como una pequeña celda íntima donde Dios baja a platicar a solas con el hombre. Y es allí donde el hombre decide su propio destino, su propio papel en el mundo. Si cada hombre de los que estamos tan emproblemados en este momento entráramos en esta pequeña celda y desde allí escucháramos la voz del Señor que nos habla en nuestra propia conciencia, cuando podríamos hacer cada uno de nosotros por mejorar el ambiente, la sociedad, la familia en que vivimos. Homilía del 10 de julio de 1977. Número 25. El siguiente, la siguiente tarjeta. Iglesia pobre. 25. Iglesia pobre. Ahí está. Iglesia pobre. Ahora la iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la iglesia es pobre. Hoy la iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su confianza. Esta es la iglesia que yo quiero. Una iglesia que no cuente con los privilegios y las valías de las cosas de la tierra. Una iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderlas juzgar con mayor libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza. Homilía del 28 de agosto de 1977. Esta es la iglesia que yo quiero, dice, ¿verdad? Vamos al número 38. Los mártires. 38. Los mártires campesinos. Los mártires catequistas. Yo quiero recordar aquí a nuestros queridos hermanos catequistas. Sería imposible enumerarlos, pero recordemos, por ejemplo, a Filomena Puertas, a Miguel Martínez, a tantos otros queridos hermanos que han trabajado, que han muerto y que en la hora de su dolor, de su agonía dolorosa, mientras los despellejaban, mientras los torturaban y daban su vida, mientras eran ametrallados, subieron al cielo y están allá victoriosos. ¿Quién ha vencido? Como la Biblia, podemos preguntar a los que los mataron y a los que siguen persiguiendo a los cristianos: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? La victoria es la de la fe. Han salido victoriosos los matados por la justicia. Homilía del 30 de octubre de 1977. Muchas gracias. Juan 23 dijo: la iglesia que es la iglesia de todos, pero sobre todo que es la iglesia de los pobres. Esa frase salió en Juan 23 antes del concilio. Iglesia de los pobres. Hay un teólogo que se llama David Cadavid, colombiano, y estudió cuál es el signo de los tiempos más importante en América Latina. Y descubrió que son los pobres. Y la iglesia ha optado por los pobres en América Latina, como nos dijeron en la introducción. Pero, ¿qué son los pobres? El Papa Pablo VI invitó a un retiro del Vaticano a un sacerdote obrero, que es un gran místico, Jacques Leb. Él cargaba bultos en el puerto de Marsella. Y en las charlas que dio al Papa y a su equipo, dedicó 2 charlas a los pobres. Dijo: ¿qué es un pobre, Santo Padre? Es alguien
a quien nadie escucha y que tiene que escuchar a todos. Al sacerdote, al catequista, a la maestra, al policía. Y uno cuando uno se da cuenta de eso, cuando está con los pobres, uno trata de despacharlo rapidito, ¿no? Si uno les pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se sorprende. Y entonces descubre que tiene una dignidad. El Papa Juan Pablo II tiene una catequesis sobre la opción por los pobres, a finales del año 99. Es sorprendente esa catequesis. Dice el Papa, y yo voy a hacer de memoria el esquema. Primero dice, ¿cómo eran las cosas antes en el Antiguo Testamento? Primero, pensar que aquí Dios premiaba y aquí Dios castigaba a los malos y a los buenos los premiaba. ¿Pero con qué? Con larga vida, muchas riquezas y muchos hijos. Pero de repente se veía que la cosa no era así en la práctica, que los pobres la pasaban mal, los ricos la pasaban muy bien. Entonces surgen los profetas. Así se dice, y surge el profeta Amós, entre otros. Y cita a Amós el Papa, cuando dice Amós que a los pobres aplastan su cabeza contra el polvo y lo venden por un par de sandalias. La cita de las más duras que hay en la Biblia, citada por el Papa. Pero dice, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Y pone 3 momentos. El primer momento dice, como condición hay que ser pobre de espíritu, como Jesús. O sea, confiar totalmente en el Señor y ponerse en suma. Segundo dice, hay que ser para los pobres la mano providente del Padre, lo que llamamos asistencialismo, ¿verdad? Dar de comer al hambriento y todo eso. Tercero, hay que promover al pobre, enseñarle a pescar. Y tercer momento, hay que influir en las políticas que afectan a los pobres. Para llegar hasta el cambio de estructura, dice el Papa. Este esquema casi no lo aplicamos en nuestras parroquias. Nos quedamos en los 2 primeros niveles. Y el Papa Francisco ha hecho un documento sobre los laicos en el mundo para que cambien el mundo desde su fe. Y pide que ese documento lo tomemos en serio los pastores. Formar a laicos para su compromiso en el mundo es de las cosas que menos hacemos, al menos en El Salvador. Lindos en la parroquia, maravillosos para todo, pero el mundo... Yo tengo una expresión bastante cruel. Digo que cuando estamos cantando dentro, a la vereda, afuera cantan, la vida sigue igual. Entonces, ¿cómo hacer en nosotros? Pues Romero tenía esto muy claro, ¿verdad? Voy concluyendo ya, para entrar en el diálogo. El Papa Benedicto, en Aparecida, tocó el tema de la opción por los pobres. Es una opción teológica, cristológica. Esto no se discute. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Ya no hay que debatir si sí o no opción por los pobres. Luego, el Papa Francisco, cuando le eligen Papa, recibe a los periodistas, que son miles de periodistas, y dice, ¿cómo que sea una iglesia pobre para los pobres? En eso estamos. Una iglesia pobre para los pobres. ¿Cómo se construye? Hubo un encuentro en el CELAN, yo fui a ese encuentro, y casi no sacamos nada como resultado. No es fácil hacer, por ejemplo, una iglesia pobre para los pobres. Y el tema sigue como un tema que no podemos dejar de lado. El Papa Francisco convocó a los jefes de dicasterios romanos a una reunión. Les preguntó, ¿cómo están ustedes aplicando Evangelii Gaudium en sus dicasterios? Todo el mundo se quedó callado. Dice, esto es programático, no es optativo. Y el Papa está entonces con las reformas de la Iglesia y nos dijo, estas reformas quiero que sean irreversibles. Y en ese momento estamos, hermanos y hermanas. Esta iglesia está en germen todavía. Romero la soñó y la hizo presente, pero pagó el precio. Cuando uno toma en serio el concilio, viene el martirio. Por eso Medellín provocó muchos mártires. En El Salvador fueron centenares de mártires. Pero bien, ese es el desafío. Una iglesia como la soñó Jesús. Esa iglesia está en construcción. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a su eminencia el cardenal Gregorio Rosa Chávez por su disertación en esta jornada. Señoras y señores, vamos a abrir un espacio para el diálogo en este momento para que puedan realizar sus preguntas o comentarios a nuestro expositor. Buenas noches, Cardenal Rosas, y a todos los miembros de la mesa principal. Tengo una pregunta con respecto a cómo está viviendo ahora el pueblo salvadoreño todo este proceso de la búsqueda de la canonización de Monseñor Beato Arnulfo Romero, y especialmente cómo ha ido cambiando eso que usted mencionaba de la polarización que vivía el pueblo salvadoreño en los momentos en que predicaba Monseñor Romero en su país. ¿Una pregunta más? Más preguntas, al final entonces el cardenal va a responder. ¿Alguien más que desee efectuar alguna pregunta? A favor, levantar la mano. Buenas tardes. A mí sí me gustaría que nos enseñara o profundizara hoy en este momento El Salvador, la Iglesia del Salvador, le hace eco a las palabras de Monseñor Romero y como iglesia está dando fuerza a la iglesia centroamericana y latinoamericana. Ha aportado a partir de la conferencia episcopal latinoamericana su fuerza de ser iglesia, de ser discípulo, y en qué forma ha tomado este perfil. Tenemos ¿Otra una pregunta aquí en la tercera fila. Bueno, una pregunta un poquito difícil, pero bueno, es en relación con la causa de beatificación de Monseñor Oscar Romero. Usted habló de que hubo un periodo en que estaba paralizada. ¿Esas eran causas internas de la iglesia o era debido a la realidad política? O no sé si puede usted darnos alguna explicación sobre eso. Gracias. Voy a comenzar con la última pregunta. Esperemos al siguiente bloque. Gracias. Romero es un santo incómodo. Nos obliga a cuestionarnos. Es más fácil atacarlo que imitarlo. Segundo, durante 20 años, en Roma solo se escuchó oficialmente cosas contra él. Tuvimos un gobierno de derecha durante 4 periodos consecutivos. Y el embajador, pues, tenía que seguir la política de quienes mataron a Romero. Entonces Roma estaba muy intoxicada. No fue fácil desintoxicar el ambiente, aún está difícil de desintoxicarlo. Tercero, lo escrutaron a fondo. Sus escritos, sus homilías, las mandamos, pidieron las grabaciones, a ver si habíamos cambiado alguna palabrita. Después dijeron que había homilías que habíamos escondido, porque las pidieron si había o no. Después se examinaron su doctrina social, o sea que lo escrutaron y vieron que, ¿por qué no encontraron nada? Porque Romero siguió como criterio Pablo VI, Evangelio Nunciandi, la liberación cristiana, y a Eduardo Pironio. Nunca hubo nada que hueliera a marxismo. Pero es un santo incómodo, porque nos obliga a cuestionarnos. Segundo, ¿dónde está la Iglesia de Salvador hoy? Pues alabaré, ¿verdad? Y afuera la vida sigue. O sea que estamos descubriendo que hay que tomar en serio la iglesia que Jesús soñó. No es fácil, el ambiente no invita a eso. Invita a un cristianismo light, ¿verdad? Un día estábamos en Rivera, que era salesiano, con sus compañeros salesianos, un almuerzo festivo. Y hay un padre que era excelente predicador. Dice, mira, oye Juan, le dice Monseñor Rivera, tus homilías son bien bonitas, muy coloridas, muy floridas, pero son como el café descafeinado.
no le quitan el sueño a nadie. El Evangelio no es descafeinado. Y Romero lo tomó en serio y por eso dio la vida. Y eso pues supone una opción consciente, no dejarse llevar por el ambiente. La primera pregunta era sobre el proceso de canonización. El Papa está listo para canonizarlo, pero vimos que era bueno preparar al pueblo. El milagro que se presentó ayer se dio con la mujer que fue favorecida. Se trataba de una mujer que iba a dar a luz. Iba a morir ella y el niño. Técnicamente hablando, no hay ninguna de las dos que iba a salvar. Ella, de una de estas estampitas, y rezó a Romero. Y el niño nació y los dos están muy sanos. Se investigó el milagro a fondo. Hay un montón de reportes médicos alrededor. Y Roma está analizando a nivel de médicos, de teólogos y de cardenales. Y por el momento todo va bien. Entonces el milagro pareciera que va a ser aprobado. Si es aprobado ya estuvo. Hay que fijar la fecha de la canonización. Pero lo más importante es que hay que preparar al pueblo para ese momento. Porque si no va a ser como una anécdota. Y no queremos que se tenga que ser que Romero pasa por el país como un modelo, como un intercesor y un maestro, como el Papa nos ha dicho. En ese sentido no estamos tan impacientes para que suceda ya, sino que el pueblo esté listo para acogerlo. Por eso lo que hicimos en agosto, esa marcha fue clave. Por fin el pueblo se pone a caminar buscando a Romero y invocándole como pueblo. Y muchos corazones inquietos. Mucha gente caminó para pedirle perdón a Romero. A mí cuando me felicitan por este título que tengo, a veces me dicen, quiero pedir perdón a la iglesia porque yo odié a Romero, me alegré de su muerte, no lo comprendí. Ese es el terremoto de que yo hablaba y que las réplicas sigan abundantes de lo que estamos deseando. Un pueblo que se convierte ante el profeta que fue fiel hasta dar la vida por Jesucristo y por la iglesia y por el pueblo. Vamos a la segunda ronda. Aquí tenemos la pregunta. Buenas noches. Durante su ponencia usted mencionaba el ejemplo de los 3 ciegos que tocaron el elefante que nunca lo habían visto. Para todos aquellos como yo que solo conocemos pedacitos de la vida de Monseñor Romero, de la obra de su enseñanza, ¿cuál es la mejor manera de que lo podamos conocer bien, que lo podamos conocer sin los sesgos que muchas veces las partes políticas hacen en El Salvador? Esa es una pregunta. Y la segunda, quería preguntarle sobre la causa del padre Rutilo Grande, que entiendo que también está en proceso de beatificación. ¿Otra? Su Eminencia, a Monseñor Romero le tocó vivir la realidad de un país en guerra. ¿Cómo sus enseñanzas se aplicarían a un país en la etapa de posguerra, con las características particulares de que la expresión más manifiesta de eso es los enormes niveles de pandillerismo y violencia que vive la sociedad salvadoreña hoy? Hola, buenas noches. El Evangelio del domingo hablaba sobre no se dejen transformar por los criterios de este mundo. ¿Qué recomendaciones o acciones nos recomendaría un santo, una persona como Monseñor Romero, que pues vivió y murió por no dejarse transformar por estos criterios de este mundo? Muchas gracias. Comienzo con la última también. La mundanidad que el Papa Francisco habla cada rato.
En este país está duty free, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué compramos cuando venimos a Panamá o vamos a Colón. Ese mundo el Papa lo condena con tanta energía, ¿verdad? Donde el capital es más importante que la persona, donde el capital aplasta al ser humano. El Papa lo dice con palabras fuertísimas. Dijo en Bolivia, yo estaba ahí, el dinero es el estiércol del demonio, ¿verdad? Entonces, este país que tiene tantos millones, pues debe oler muy mal, ¿verdad? Pero dicho eso, uno que fácilmente se deja llevar por lo que el mundo le propone. Qué importante es saber ir contra corriente, dice el Papa, sobre todo se lo dice a los jóvenes. Y el Papa pone un reto a los jóvenes, sobre todo, y a las familias, que es la convivialidad. Dijo un día, Jesús le encantaba estar con la gente, sobre todo con sus discípulos, y comer con ellos. Y en una cena dijo, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, y les dejó la Eucaristía. Dijo, en el mundo de hoy, cada uno está con su aparatito, incomunicado con su gente más cercana. Y eso se volvió ya una cosa normal. ¿Cómo lograr desconectarse? Un día dije a una homilia, este día va a haber un apagón tecnológico. Ningún aparato va a funcionar. Los jóvenes se asustaron. ¿Qué harían ellos si no tienen sus aparatos encendidos? Pues bien, en este mundo, ¿cómo lograr comunicarse con Dios y entre nosotros? Creo que ahí está la clave. Aprender a escuchar y hablar con el Señor y con los demás. Segundo, el tema de las pandillas y la posguerra. Estamos en una nueva guerra, donde no hay con quién negociar, de verdad. Y el país ha intentado un montón de fórmulas para acabar con este fenómeno pandilleril. El último ha sido medidas más duras. Resultado, más muertos. Una escalada de la violencia que está matando a policías y a sus parientes. Una esfera acorralada se vuelve más feroz. ¿Qué hacer entonces? Un día yo hablaba con un muchacho, yo tenía talleres en la parroquia para prevenir la violencia, y había algunos que eran bien pandilleros. Llega la hora de reunión y me acerco yo, estaba un muchacho solo, me acerqué a él, y le pregunté, ¿por qué te gusta estar aquí con nosotros en este taller? Me dice, porque aquí no me dicen como me dicen en mi casa, aquí no me dicen que yo no sirvo para nada, aquí me dan una oportunidad y aquí me dan amor. Así respondió. Yo me animé a preguntar algo más delicado. ¿Y tú por qué haces violencia? Y me dice, ¿cómo quiere que yo ame si nunca me he sentido amado? Esta clave no la hemos todavía trabajado a fondo. La violencia es una agenda de violencia, es clarísimo. Solo el amor transforma a las personas. Entonces esto toca a las iglesias. Y no lo estamos haciendo. Si no lo hacemos, seguiremos cantando muertos todos los días. Y esto supone una capacidad de amar. Dice el Papa, nadie puede vivir sin amor. Creo que aquí tenemos una clave para hacer frente a este fenómeno, pero repito, es bien complicado. Porque la familia es como una pecera con el agua contaminada. Por la pobreza, por la violencia intrafamiliar y por la migración forzada. Un día estaba en una parroquia muy viva, confirmando, después cené con las catequistas. Entonces, ¿cómo está la violencia? Me dicen, mire, hemos logrado que en nuestro sector las pandillas no molesten a la gente del sector. Van a otras partes. Pero nos hemos dado cuenta que en sus familias hay mucha violencia. Ahí queremos intervenir. Eso significa cambiar el agua a los peces. Pero es la única fórmula que va a funcionar, que cambiemos el agua a los peces. ¿Y qué es la parroquia? Dice el Papa, es familia de familias. Por tanto, la pastoral familiar, tomada como una línea transversal de la pastoral, sería una solución de las más prácticas. No lo estamos haciendo, al menos en mi país. Entonces, creo que aquí tenemos varias claves de respuesta que supone una iglesia realmente como la soñó Jesús. Por último, el tema de Padre Rutilio y nuestros mártires.
Rutilio era gran amigo de Romero, fue mi profesor en el seminario, también mi formador, un hombre excepcional. Y el Papa, cuando le enterramos a él, en la homilía de Monseñor Romero, toma un esquema interesantísimo. Lo puso como un modelo de líder liberador, como lo propone Vallely Nunciandi. Dice, el liberador cristiano tiene 3 características. Primero, tiene una inspiración de fe. Segundo, tiene una doctrina social que le guía. Y tercero, tiene una motivación de amor. Y es que yo retiro con esas 3 características. Ese es el liberador cristiano. Primero, de una visión de fe. Segundo, la doctrina social de la Iglesia. Y el tercero, el amor. Creo que Rutilio es un gran modelo para nosotros. Y el Papa le tiene un gran cariño, además que es jesuita, ¿verdad? Y el Papa está listo también para beatificarlo. Sabíamos que el Papa haga las 2 cosas. Una misa canoniza uno y beatifica al otro. Y más si de aquí se va para allá, sería mejor todavía. El año que viene, después de la JMJ. Podría pasar, pero quizás no estamos todavía preparados. Pero el Papa está ansioso por dar ese paso. Así que somos un país con muchas bendiciones, un país de mártires. Y esto lo estamos rescatando hoy como iglesia, una iglesia martirial. De todos los mártires anónimos, los campesinos, catequistas, celebradores, gente que cuida a las ermitas. Y eso estamos apenas dando los primeros pasos. Hay una lista como de 500 nombres de posibles mártires. Hay que ir depurando uno a uno. Así que esa es una esperanza grande. Bueno, gracias.